Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, well, pero que te welcome al Sapiens. Estoy encantado de saber que me escucháis de lugares, países tan lejanos. Os agradezco cuando decís, te escucho desde Pam. Y Pam no es otra civilización, ¿eh? Bueno, aquí un día tendríamos que hablar. ¿Y con quién tendríamos que hablar hoy? Pues con el consultor experto en análisis, también escritor, Lluís Rovira. Lluís, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, y encantado un día más de estar contigo, con nuestros oyentes, y bueno, pues aquí hacer la charla de los miércoles. Decía Lluís, que bueno, de alguna manera, que a mí me consta de que se nos escucha de lugares que oficialmente no existen. Mira qué te digo. Bueno, vamos a ver. Porque a veces hay países que no están reconocidos como países, pero que sí existen, que están allá, ¿no? Por lo tanto, obviamente podemos decir que sí que nos escuchan de lugares que no están registrados oficialmente, pero que sí que existen. Porque no creo que nos escuche nadie desde el espacio, vete a saber. Ay, piensa que todo lo que sale por una antena, a priori sabemos que hay un receptor, pero ¿y por el camino? Puede haber una interferencia, un hackeo, puede haber una conexión o una deriva, porque además, Luis, no paran de llegar ráfagas de radio del espacio profundo y no se nos, creo yo, es mi opinión, no se nos da la información de su transcripción de estas ráfagas de radio que llegan del espacio profundo. Y aquí, si lo miramos al revés, no paramos de enviar señales que van por satélites, etcétera, y que también tienen su deriva en el espacio profundo. Solo hay que tener un receptor que lo descodifique y aquí podrían haber sorpresas. Yo estoy convencido de que se nos oculta tanta información que un día u otro, no sé si Donald Trump o Lluís Rovira o Ferran Prat van a decir la verdad, porque es realmente alucinante. Pero claro, esto compromete a la humanidad, esto compromete a las religiones, esto compromete a los desarrollos científico-tecnológicos, esto compromete a... y al final decir, oiga, pues no salgamos de casa. No, lo que es cierto es que hace un par de años ya se admitió por estamentos oficiales que se había recibido una señal del espacio, codificada en algo que nosotros todavía no conocemos, pero que sí se recibió esa señal y se descifró. Ahora bien, como tú decías muy bien, vete a saber quién no interesa por seguridad, por situación económica, por situación geopolítica, etcétera, etcétera, de que no se nos diga ciertamente ese mensaje qué era, cómo era, qué nos decían, porque a lo mejor es que no tenemos todavía herramientas para traducirlo. Eso también es cierto. ¿Tú recuerdas? Y además, esto se comentó en Sapiens ya hace un porrón de años, en Chilbolton se recibió, era el 21 de agosto del 2001. Ya habíamos girado el famoso 2000. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No pasó nada. Que en un campo de trigo
curiosamente, al lado del radiotelescopio de Chilbolton, en el Reino Unido, oye, pues desde allí se envió una señal el 16 de noviembre de 1974. ¿Y quién había en las cabezas pensantes, creadoras, desarrolladoras de esa señal? Pues nada más ni nada menos que Carl Sagan, ojito, Contact, y Frank Drake. Se envió una señal al espacio profundo. Y curiosamente, como decíamos, en agosto del 2001, oiga, pues esa señal tiene una respuesta. Y caray, es muy, muy largo de contar, pero parece ser que esa respuesta vino de otra civilización, con otra genética, con otra codificación, podríamos decir, de el ácido desoxirribonucleico, el ADN, de doble hélice, que llegaba otro con otra cantidad de nucleótidos, total, que nos daba a entender de forma fehaciente que existía una civilización conocida como los grises. Luis, esto no creo que se dedicaran a dos ancianos, como dijeron, a chafar el trigo para decir, mira, ¿ves? La respuesta de algo que enviaste de aquí desde el radiotelescopio. No, mira, lo que sí es cierto es que hasta un niño de 12 años, de 10 años, de 14 años, que piense un poco, que analice un poquito, que le guste el preguntarse cosas, es evidente que hay más vida fuera de la Tierra. Estamos en un mundo infinito. Por lo tanto, todavía hay negacionistas, y digo así negacionistas, que dicen que solo existimos nosotros como seres pensantes. Por favor, como seres inteligentes, por favor. Yo te diría que seguramente tanto habrá otros espacios, habrá vida en muchos sitios, más o menos inteligente, pero que puede haber una civilización que vaya mucho tiempo por delante nuestro, clarísimo. Yo lo tengo claro. Solo hay que pensar un poquito y decir, pues sí, es admitir, es reconocer y tener la sensibilidad de, ostras, lo importante que puede ser el que se descubran o que contactemos con otra civilización más adelantada, sobre todo para trabajar por la paz, por el bienestar y por el sentido común, tan simple como eso. Lo que pasa que a nivel geopolítico, pues vete a saber a los estados o magnatarios que eso no les interesa, porque claro, cuando le digan tú no sirves y tú no sirves, eso no interesa. Ahora en catalán, como decimos, ahora tienen la mamella agafada, ¿no? Entonces, lo digo en castellano, la teta cogida. Por lo tanto, eso dejarlo es muy difícil. Y si hay una civilización, un contacto que vengan y nos enseñen a cómo funcionar mejor, por favor. Esto sí que sería el adelanto de la civilización. Déjame ser un poco partidario ahora de los teóricos, de las teorías de la conspiración. ¿Y si resulta que hay una infiltración de una civilización X que usurpan cuerpos de mandatarios? Y solo digo esto porque estamos viendo cada vez más. Antes sabías que había un gobernante, pero como mucho veías una fotografía o algo. Pero ahora vemos muchos vídeos, muchas filmaciones, y hay ojos que cambian de forma. No diré quién, pero hay ojos que cambian de forma. Hay pliegues de la piel que parecen más bien como máscaras de hiperrealidad que otra cosa. Hay comportamientos antinatura, antisociedad y antitodo. Y oiga, ¿y si resulta que aquí hay algo más contundente de lo que nos pensamos? ¿Te imaginas? Yo, mira, lo que sí te diré es que soy antinegacionista, sino todo lo contrario. Yo en este aspecto soy muy cartesiano, me gusta reconocer y ver y el porqué de las cosas. Entonces, automáticamente, lo que sí creo es que si estamos nosotros puede haber otros seres, que ¿por qué no? Cuando se habla de la Atlántida, cuando se habla de civilizaciones antiguas, pues claro que sí, en la Tierra, con las vueltas que ha llegado a dar,
con los milenios acumulados de la existencia de la Tierra, puede haber civilizaciones extinguidas y perdidas. Pero en el fondo puede que nos hayan dejado cosas. Y lo que tú dices, que haya seres que tengan la capacidad de invadir nuestra alma, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, pues puede ser, ¿por qué no? Porque ya hemos hablado alguna vez aquí en el programa de cuando uno traspasa el alma, ¿dónde va? Si somos energía, es energía, ¿dónde va? Pues a partir de ahí yo creo en todo, más que creer en todo, sino simplemente que no desmerezco nada, ¿vale? Lo aceptaré, lo estudiaré, lo analizaré y llegaré a mis propias conclusiones, ¿no? Por lo tanto, a partir de aquí, todas las teorías son válidas. Pues ya te digo, pero quiero tener mi propia opinión. Yo hice un experimento hace años atrás, Luis, no lo he explicado nunca, ni lo voy a explicar, pero se me ocurrió filmar a una persona haciendo un meeting, que curiosamente llegó a altas cotas de poder, pero con una cámara especial. Y, oye, muy raro esto, ¿eh? Muy raro. Ahí lo dejo. ¿Cómo tenía Laura? ¿Qué color tenía? Simplemente, ¿qué color tenía? No, había, claro, porque es una cámara que recoge el campo, la expresión, digamos así, bioenergética, ¿no? Y claro, en principio solo se tendría que ceñir a lo que es la anatomía del cuerpo, pero allí había otra forma. No sé. Bueno, Luis, hablábamos de civilizaciones. Vamos a hablar de una noticia que es muy interesante y que comentábamos antes de empezar el programa, y creo que la podríamos compartir, que nos remonta al año 1995, cuando se hizo un descubrimiento en una región remota de la actual Turquía, concretamente en Göbekli Tepe. ¿Qué está pasando allá? Bueno, como dices muy bien, se descubrieron unos restos el año 1995, pero es que a partir del 2010 aproximadamente se han empezado a hacer y acentuar excavaciones y han encontrado una civilización, unos restos con más de 12.000 años anteriores a nosotros, o sea, 10.000 años antes de nuestra era, antes de Cristo, lo que supone que esto es muy anterior a las culturas sumerias, a la cultura egipcia, y cuando teóricamente se decía que los primeros humanos eran transhumantes. Pero es que aquí ya se han encontrado restos de un templo y cerca como pequeñas poblaciones, lo que haría suponer de que se construyó un templo y alrededor de ese templo automáticamente, en lugar de ser transhumante, se empezó a tener ya seres que cultivaban y que cuidaban ganado. A partir de ahí, pues bueno, pero lo bueno y lo curioso que se está descubriendo estos días es que la maestría técnica y artística de las construcciones y de sus construcciones están al detalle, mucho más que los sumerios. Por lo tanto, dices, bueno, ¿qué tenían? ¿Qué herramientas tenían? ¿Qué cultura tenían? ¿Cómo es que desapareció? Todo esto está por descubrir. Ya digo que se está en estos momentos trabajando, excavando todo, y se están sacando las primeras conclusiones, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí simplemente adelantamos esta noticia que nos ha llegado, y a partir de ahí veremos en fechas próximas, no creo que se tarde mucho, en tener ya las primeras conclusiones, ¿no? Que creo, Ferran, que si es así, podemos tratarlo aquí en su día en el programa, ¿no? Y tanto que sí. Y bueno, en Göbekli Tepe es curioso porque lo primero que cuando ves las imágenes, hay algo que llama la atención, y es decir, oiga, si en aquellos tiempos no tenías medios para cortar la roca con esta precisión, con este detalle, estamos hablando de mucho antes de la era, no del hierro, sino del cobre. Sí, 12.000 años antes que hoy en día. Entonces, a mí que me expliquen
Que me lo expliquen, pero claro, que me quede entendido para siempre. ¿Cómo diantre lo hacían? A no ser que hubiera una técnica que ahora no se desconoce. Sí, claro, es que piensa una cosa. Nosotros cuando descubrimos restos, que nos vamos a 8, 7, 6, 5.000, 10.000 años atrás, nos hacemos estas preguntas. ¿Cómo podían hacerlo? Porque lo que no han aparecido en esos restos son las herramientas que utilizaban. Pero fíjate qué curioso, en la cultura sumeria, en la egipcia, los antiguos indígenas americanos, las diferentes culturas, vemos lo que han hecho, pero no cómo lo hicieron. Es muy curioso esto. Y esta es la gran pregunta. ¿Cómo lo hicieron? Lo que no quiere decir que al ser antes de la época del cobre y del hierro, tuvieran que tener herramientas así. Vete a saber lo que tenían, de dónde lo habían sacado, cómo habían llegado hasta ahí. No lo sabemos. Ese es el gran desconocido de la historia, ¿no? Esto es el gran trabajo que en estos momentos se está desarrollando y buscando por los Indiana Jones de turno. Además, tengo aquí las imágenes delante y es alucinante. Incluso hay megalitos, unos cuantos clavados en el suelo, verticales, y los otros horizontales, apoyados encima, ¿no? En forma de T, que han aguantado pues lo suyo. Pero 12.000 años. Sí, y me recuerda que, por ejemplo, en Menorca, y nuestro amigo y colaborador del Sapiens, Arturo Oms, estuvo hace poco investigando y mencionó unas fotografías que hay exactamente las mismas piedras, es decir, digámoslo bien, megalitos, que en Göbekli Tepe, ¿no? No, yo los he visto en Menorca. He estado ya hace años viéndolos, ¿no? Y dices, ¡ja! ¿Y cómo podían subir esto? Pues sí, por diferentes técnicas, muy primarias, por decirlo de alguna forma, pero lo conseguían. Y en Turquía hay también rocas allí, en Göbekli Tepe, con una perforación, oye, que menuda broca debían tener, ¿no? Porque si no, que me lo expliquen. Y después también las representaciones, ¿no? Tienen su misticismo. Hay algunos que se parecen a leones, otros a seres pues extraños. Claro, si esculpían eso, si es que lo esculpían, ellos hacían referencia a algo que debían ver. Sí, además las antiguas civilizaciones, incluso en las cuevas, las pinturas rupestres, que nosotros llamamos como rupestres, que suena un poco despectivo, ¿no? Eso de rupestre, pero ya eran imágenes que no eran inventadas, sino era su visualización del día a día de donde estaban, ¿no? Y aquí pues más o menos era lo mismo. Lo que pasa que hay que reconocer, si como seres humanos, como seres con imaginación y artística, pues podían poner el cuerpo, un cuerpo que no se sabía si era de hombre o de mujer, pero a lo mejor con una cabeza alada o con una cabeza de toro, vete a saber, porque estas cosas se han hecho. Entonces, pues bueno, aquello de imaginación al poder, ¿no? Bueno, yo tengo mi teoría. En estas figuras que hemos visto y que hay por cientos de Egipto, dices, oiga, si tienen cuerpo humano y cabeza de animal, y lo asocian evidentemente a sus dioses, pero ¿no será que les dijeron, te dejo reproducir, pero me tienes que poner una máscara para que no reconozcan mi verdadera faz, mi verdadera cara? No, además, por ejemplo, los sumerios, los egipcios, como tú decías, creaban sus propios dioses a su imagen y semejanza, ¿no? Incluso los faraones llegaban a ser dioses. Entonces, a partir de ahí, lo que tú dices muy bien. Lo que quiero es que se me recuerde cómo, porque es así. Entonces, bueno, seguramente esto eran también muy egocentrismo ya en su momento. Y Luis, ¿qué opinas? Que en esta zona de Turquía, con estos cortes, con estos relieves de muchos megalitos enormes, resulta que han encontrado, pues bueno, lo que podríamos llamar herramientas
han encontrado hoces de sílex, pequeños molinillos. Dices, sí, vamos dándole más leña a ese fuego inexplicable. O sea, iban con el sílex y movían bloques de toneladas, podían trabajar las piedras de forma cuasi perfecta. Y en la época del sílex, oiga, yo lo siento, aquí hay un capítulo que se nos escapa. No, eso está clarísimo. Ya el doctor Smith, que lideró las primeras excavaciones y el primer encuentro de que allí había algo, que fue en el año 1965, ya hasta el 95 no pudieron empezar, pero él ya lo decía, aquí es que estamos hablando de que eran cazadores recolectores, pero que se reunían allí para hacer rituales religiosos. Y según esta hipótesis, la religión y claro, la adoración, por eso podemos ver estas figuras con cabezas con formas pero era la imaginación en aquellos momentos de las religiones y de los dioses en su momento. Claro, esta idea muy resumida por el doctor Smith, de que gracias a esto primero se creó el templo y después alrededor del templo la ciudad. Y claro, para alimentar esta ciudad es entonces cuando se empezó a cultivar y a tener ganado para abastecerse. Entonces, bueno, es una teoría que puede ser muy buena, pero así y todo es que se están encontrando, pues como tú has dicho, alguna herramienta como sílex, vasijas, los primeros dibujos que se plantean en las mismas vasijas y la vida. Y sobre todo se han encontrado por primera vez herramientas para una vida sedentaria, ¿no? Incluso las imágenes estas que estamos mencionando, que no se les ve que tengan sexo, tienen un nombre pero ahora no me viene a la cabeza, se me ha escapado, pero que están ahí hechas de una forma muy rudimentaria, pero que ya están hechas sobre granito. Por lo tanto, cómo las esculpían, cómo las picaban, ¿no? Esas esculturas, cómo las realizaban. No vemos, es lo que nos planteamos, si no había hierro. Bueno, pues puede ser que con sílex y con un mazo de piedra golpeando las pudieran hacer. Es que son las únicas herramientas, porque no se están encontrando herramientas, solo el sílex. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que hay? Bueno, estamos hablando de 12.000 años, que cuando decimos así nos parece ayer, pero no es ayer, sino para nosotros es el infinito, ¿no? Y más allá, el infinito y más allá. Por lo tanto, lo que hemos de hacer es no querer analizarlo todo, no querer decir desde nuestro punto de vista, sino miremos de hacer el gran esfuerzo de pensar cómo podían pensar aquellas civilizaciones, porque eso ya eran civilizaciones, desengañémonos. Lo que pasa es que son desconocidas para nosotros, y lo que hemos de hacer es absorber esos conocimientos, no querer analizar eso. No seamos tan cuadriculados, ¿eh? Yo creo que lo bonito es disfrutar, descubrir e ir viendo, pero no hagamos hipótesis, porque las hipótesis es teoría, y la teoría pues a veces es cierta, pero a veces no, y más veces no que sí. Por lo tanto, dejemos trabajar a los profesionales, dejemos que todos estos, ¿cómo diría yo? Todas estas personas que están allá trabajando, sacando con un gran esfuerzo, a veces sin presupuestos, porque es así. Entonces, qué bonito es hacer todo esto, qué bonito es que gracias a estas personas nos llegue a nosotros y te digamos, ostras, pues mira lo que hay. Hombre, yo cuando leí la noticia es que me ilusioné, yo creo que se me abrieron los ojos, ¿no? De sorpresa, porque
Yo particularmente no me gustan las teorías de nada, me gustan los hechos y por lo tanto esos hechos que están allí, ostras, ¿y si descubriéramos cómo lo hacían? Pero no digamos lo hacían así, lo hacían de la otra forma, no. Lo bonito sería pues ver cómo. Y si no, qué bonita es la incógnita de saber el cómo. A veces ya lo sabes tú, ¿eh? Esto es la navaja de Ockham. La aplicación más sencilla que podemos darle es la más acertada. Y así es. En Göbekli Tepe hay algo que estaba buscando y me sonaba, Digo, esto me suena. Hay una imagen, Luis, alucinante. Es una estructura rocosa, trabajada evidentemente, que sale una especie como de pelícanos, son aves zancudas, pero en la parte superior hay algo que se repite con la civilización sumeria, y nadie ha podido dar explicación exacta de qué es esto. Lo podemos intuir. Son los famosos bolsos que salen, seres con bolsos. En un megalito hay 3 bolsos, y el otro día, pensando en esto, ¿y por qué representaban? ¿Qué importancia tenía que ese ser tuviera una especie de bolsito? Y justamente, tú sabes que cuando bajan los astronautas de las misiones espaciales, bajan evidentemente con el equipo físico, el textil físico adecuado para su desempeño, pero bajan con un equipo que es como un maletín de, yo qué sé, debe ser de aparato respiratorio, de información o lo que sea, y tiene mucha similitud. Oiga, ¿y si esos famosos bolsos tan representados en aquellos tiempos remotos, incluso del tema que tratamos hoy de Turquía, de 12.000 años atrás, resulta que representaban ya esculpido en la roca algo que veían de unos seres a los que ellos llamaban dioses? No, hombre, pueden ser viajeros en el tiempo y dentro de ese maletín llevaban el pasaporte. No, bromas aparte, sí, es muy curioso que en las civilizaciones antiguas salga eso que parece un bolso. Entonces, ¿qué puede ser? Pues bueno, pues podría ser lo que tú decías muy bien, que fuesen unos aparatos respiratorios, del tema de atmósfera para analizarla, si era buena o no era buena, etcétera, etcétera. No lo sabemos ni creo que lo sepamos, porque al final es una especie de bolso de caja que llevan en la mano, y ahí sí que no creo que encontremos nada. Pero bueno, más adelante y con el tiempo estas cosas se van sabiendo, eso está clarísimo. Pero qué bonito es especular. Se van sabiendo, a no ser que comprometa los verdaderos orígenes de nuestra civilización, ¿no? Porque imagínate que ahora vamos tú y yo por aquí a la montaña, subimos al llac d'Angolastès y, oye, mira esto que hay aquí, le das una patadita al suelo y resulta que se levanta un poco de tierra, un poco de musgo, y resulta que hay algo que oficialmente no podría estar allá, una estructura metálica de lo que podríamos decir una aeronave. Oiga, a lo mejor ni saldría a la prensa, ni a los medios de, oiga, quieto, esto, confidencial, hasta que tengamos más datos, más informes científico-técnicos, no va a trascender la información. Esto podría ser, ¿no? Bueno, es que has dicho una palabra clave, oficialmente. ¿Oficialmente qué? Venga, por favor. Qué grandes descubrimientos. En la historia está plagada de hechos que, claro, que no se admitían oficialmente. ¿Por qué? Por el gobernador de turno, por el líder de turno, por la iglesia de turno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre como seres humanos hemos estado limitándonos. Fíjate, aquel que ha estado en el poder o que tenía poder de decisión o de represión, siempre ha existido esto. Por lo tanto, yo creo que lo bonito que tenemos es el pensar, el ver, el analizar y hacer volar nuestra imaginación. Porque si resulta que somos de una civilización antigua, casi extinguida, y que por eso nos dividimos en varios sitios, en la separación de los continentes, etcétera, etcétera, pues esto más o menos ya está demostrado. Pero también podemos decir, como se dice, de que hemos venido del espacio, que somos una subespecie creada por otra especie. Todo eso está ahí.
Todo eso no se puede decir ni sí ni no. Pero ¿y si es así? ¿Y qué? Al final, ¿y qué? Que nos planteemos realmente de dónde venimos. Me parece bien. Que lo descubramos. Fantástico. Y no será lo mismo si somos originales de la Tierra o si venimos de, vete a saber. Esto nos es igual a nosotros. Lo que es importante es vivir, cuidar el planeta, respetarnos, sobre todo, y disfrutar de esa fracción de tiempo que es nuestra vida. Oh, sabias y bellas palabras que nos llenan de satisfacción saber que hay personas que piensan como tú, Luis. Oye, una cosita, ahora que hablamos de estos temas que a mí siempre me han fascinado de chiquitín, la verdad es que Donald Trump dijo que dijera Joe Biden, que aún era el presidente de Estados Unidos, que dijera que son esos drones que han aparecido en tantísimas ciudades norteamericanas y de otros lugares del planeta, y además muchos de ellos en aeropuertos y muchos de ellos en zonas de restringido acceso aéreo porque habían bases militares, algunas, entre comillas, secretas. Solo un flash, No lo ha dicho Donald Trump, pero lo ha dicho a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la señora Caroline Leavitt, que ha dicho, lo digo en 4 palabras, no era el enemigo. Ahí lo dejamos. Y saltamos a otro tema porque si no nos comeremos algo. De lo que me dices pienso lo contrario. Una cosita, Luis. Hablemos porque el otro día salía una noticia aquí en la prensa andorrana, en el diario de Andorra, de que faltan mecánicos. Oiga, ¿cómo puede ser que falten mecánicos? ¿Qué está pasando? Y tú que has sido director de una grandísima multinacional alemana, cuéntanos, ¿cuál es tu reflexión o análisis? Mira, llevamos unos años con la derivación hacia el coche eléctrico, que esto está llevando, aquí hay diferentes situaciones. Una, está llevando a la ruina a los fabricantes de automóviles tradicionales que todos conocemos. Y hablamos de BMW, hablamos del grupo Volkswagen sobre todo, Fiat, todos los que pertenecen a grandes grupos, y podemos hablar de marcas americanas también y japonesas. Pero por otro lado están emergiendo todo lo que son los fabricantes chinos a un coste más económico. No digo barato, sino más económico. Pero sucede una cosa. Se decidió apostar por el coche eléctrico, pero no se ha preparado las carreteras ni las ciudades para el coche eléctrico. No se ha pensado todo lo que produce el coche eléctrico. Entonces estamos en un impasse. Por otro lado, nos encontramos de que ese cambio de tecnología de motores atmosféricos de combustión interna, ahora, claro, estamos con unos motores eléctricos en lo cual funcionan un motor con un rotor, como si fuese una dinamo, como si fuese un alternador. Este rotor dentro lleva un bobinado de cobre, y hay una cosa, estos motores además todos van por electrónica y controlado todo por electrónica. Y los mecánicos en los mecánicos, pero en los años 90, 80, 70 y 2000 había mecánicos y después había electricistas, o sea, mecánico-electricistas. Ahora no, ahora se necesita electromecánicos, hablo de electrónica. Por lo tanto, todo ha variado. Por lo tanto, especialistas en coches eléctricos hay muy pocos. No es que falten mecánicos, faltan especialistas electro. Y los talleres van locos. Pero esto también está hecho, yo creo, y deja que piense mal y acertaré, de que las grandes compañías han querido que sus talleres oficiales sean los únicos que reparen estos vehículos, porque además resulta que solo puedes ir a repararlos a las asistencias oficiales. Pero si tú eres una persona especializada en reparar motores eléctricos, debido a que se trabaja con alta tensión, cuidado, para trabajar ese coche tienes que hacer un arco por si hay una descarga. Tiene que haber ese mecánico
que está trabajando aislado y con una percha fuera para que otro operario, otra persona, haga un tirón y lo saque de allá antes de que aquello pueda estallar, porque normalmente con una descarga lo más fácil es que pierdas el conocimiento. Entonces, todo esto ahí se está formando una burbuja y hay muy poco especialista. Y los costos de reparación son carísimos. Los talleres no pueden tener todos los aparatos y análisis que se necesitan para trabajar esto. Pero es que además, si siguiéramos en esto, aparte de los mecánicos, existe otro problema. Y podría hablar, mira, voy a nombrar una marca, Renault. Un motor eléctrico, que es un bobinado, tiene un eje central y las bobinas alrededor. Te lo hago muy simple. Entonces, en una punta lleva un cojinete para que gire, en el otro también para que gire. Por la alta temperatura que alcanzan esos cojinetes, la grasa lítica que llevan dentro se secan y se gripan. Entonces, eso ya hace un desequilibrio en el eje. Y te lo estoy diciendo de una forma muy simple. Eso además, ¿qué hace? Que haga malos contactos, que el bobinado se queme o que llegue a estallar. Pero claro, para controlar esto, para revisar todo esto, hacen falta los materiales, poder cambiar los cojinetes. Pero ¿sabéis que las grandes marcas de vehículos eléctricos no dejan reparar esa bobina o esos cojinetes? Cuando se te estropean, mira lo que te hacen. Que compres un motor nuevo. Por lo tanto, ¿dónde están los mecánicos? ¿Para qué quieres los mecánicos? Cambiadores y punto. Ya hay, en España, ya hay un par de centros que se han especializado en poder reparar estos vehículos fuera de los servicios oficiales. Porque los servicios oficiales no cambian simplemente. Pero a lo mejor cambiar un motor eléctrico son 15, 20.000 euros tranquilamente. Del coche más pequeño. Vi una factura que un seguidor de Sapiens me enseñó de cambiar la batería de su coche y, oiga, casi un utilitario nuevo. Te cruje la cartera si no eres una persona muy solvente, porque dices, con esto no cuentas. Una cuestión, en el portal digital de motor, autonoción.com, dice que la incertidumbre golpea al sector automovilístico tras la caída de las ayudas al coche eléctrico. Aquí aún hay como divagación o algo, ¿no? Se está trabajando en otra tecnología y a lo mejor se sabe desde alguna fuente que o puede pasar como DeepSeek, esta inteligencia artificial china, que a lo mejor están trabajando ya con un tipo de baterías o de coches en su globalidad mucho más económico, mucho más eficiente, de menos costes, y que a los inversores les mola más invertir en cosas de desarrollo que reporten evidentemente dinero. Si no, ¿por qué esto, Luis? No, mira, el coche eléctrico sale carísimo. Entonces, yo creo que han llegado las grandes marcas a la conclusión de que habían apostado por él, pero de que no les sale rentable, porque además no se está preparado las redes viarias para poder circular. Eso es una. La gente por eso no los está comprando. Entonces ya hay otros inventos, porque ya existe el motor de hidrógeno. Creo que es Toyota y no sé si es Mazda también, ya tienen el motor de combustión por hidrógeno, pero además autoalimentado. No es que tengan que recargar, autoalimentado. Tú sabes que presentamos en un Sapiens, presentamos este tipo de motor hace tal vez 7 u 8 años ya. O más, sí, el tiempo pasa volando. Pero es que además ahora, creo que son coreanos o japoneses, no sé, tienen preparado el motor de combustión interna por amoníaco. El amoníaco contamina menos que el hidrógeno. O sea, contaminación absoluta cero. Quiero decir, hay otras técnicas. Pasa que ya veremos si permiten las patentes, ya veremos si interesa a quien interese, y volvemos aquí
a los intereses de siempre. Si en su momento, en el 1902, se reunieron las grandes potencias industriales, no digo países industriales, y decidieron apostar por el motor de combustión interna, por el tema del petróleo, porque ellos eran los grandes que tenían el petróleo. Y podemos hablar de que Inglaterra dominaba el Oriente Medio en aquellos momentos y tenía los pozos. Estados Unidos, 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces, yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Hasta ahora. Pues ahora, ¿se les va a acabar el negocio? No, hay que buscar cómo, dónde y de qué manera. Mira, es que parece que me has leído el pensamiento, Luis. Bueno, pues son muchos años de amistad, de gran amistad, y esto yo lo valoro mucho, y de gran entendimiento, pero has hablado del amoníaco. Y yo estaba pensando en el amoníaco. ¿Te imaginas que llegará un momento que dices, oye, tenemos que optimizar las energías, esto ya se sale, no hay capacidad de red eléctrica para abastecer todas las casas, todas las fábricas y todo el sistema de automóviles, vamos a tirar por el amoníaco? Y me ha venido el pensamiento del amoníaco y mira, en tono masculino, me he visto a un señor poniendo su aparato reproductor, digámoslo así, eso que hay allí, la manguerilla, el aparato urinario, dentro del agujero donde ahora ponemos los que tenemos coches de hidrocarburos, el gasoil, en mi caso, allí echando el pipi, porque, claro, ya sabemos que si la orina tiene muchos desechos y poca agua, pues bueno, esta orina está concentrada. Pero ese olor que genera fuerte, que dice, oye, qué olor más fuerte, ¿no? A veces es que la orina genera un gas llamado amoníaco, señoras y señores. ¿Y si resulta que nuestros coches podrían ir con el pipí, con la orina del piloto o el copiloto o de quien sea? Esto lo rompería todo, ¿eh? Cuando te hablaba hace un instante del motor de agua, por decir, es como un motor de combustión interna, pero que a través de la electrólisis se convierte en gas. Ese gas se llama gas Brown. Ese se estuvo utilizando en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial como alternativa. Pero claro, ahí puedes ponerle cualquier líquido. Le puedes poner vino, le puedes poner cualquier alcohol, le puedes poner orina, agua sucia, lo que quieras. Pero muy bien podría ser, mira, estoy aquí perdido, no tengo recarga, voy a hacer pis dentro del coche, por ejemplo, ¿no? O le echas, no sé, con un depósito adecuado que no lo oxide ni lo destruya, pones un poco, me invento, pero imagínate que echas un poco de lejía, después tú haces tu pipí allá, venga, o los que pasan por ahí, oiga, ayudarme que me quedo sin combustible, entonces haciendo el pipirrín, claro, allí se genera el gas tricloramina o tricloruro de nitrógeno, que al fin y al cabo que es urea más cloro, estamos hablando de gas. Oiga. No, es que es así, es que piensa que para los motores de H2O de agua, ¿vale? Para que funcione la electrólisis se le echa cloro también. Simplemente una pequeña pastillita de cloro ya tienes para hacer, no sé, con un depósito de 20 litros, un motor de H2O con esa pastillita de cloro te puede hacer 800.000 kilómetros. Por lo tanto, hablamos siempre de lo mismo, el resultado final es el mismo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues hay una inmensidad para conseguir, ¿no? Y ahora ha salido pues esto, y esto es reciente, Te estoy hablando de hace 10, 15 días que estuve leyendo las noticias en los medios que estoy habituados a consultar. Por curiosidad y porque, te digo, por mi deformación profesional de tantos años en el sector del automóvil, pues bueno, siempre me gusta estar al corriente de todos estos temas. Una cosita, ¿tú crees que ya la inteligencia artificial se va a implementar en los vehículos? Porque quien desarrolla esto es para ganar dinero, y el que quiere ganar dinero porque lo desarrolla es porque hay inversores muy potentes que invierten en estos desarrollos. ¿Tú crees que la inteligencia artificial llegará a un momento que ella
ya construirá coches a gusto del comprador, con una tecnología súper eficiente, porque ella ya habrá desarrollado procesos de cálculo de tal, y vamos a ver cosas hasta ahora increíbles, ¿no? Porque además es noticia que China ha descubierto el gran secreto que escondía hasta ahora Estados Unidos para entrenar, ojo, para entrenar a las inteligencias artificiales del mercado. Y aquí nos lo ha demostrado con DeepSeek. Te respondo a tu pregunta de una forma muy sencilla. Esto ya existe de hace muchos años. Las grandes marcas, te hablo de Mercedes, BMW, Bentley, Rolls, todo esto, Porsche, pagando como extra, podías escoger el coche con lo que tú quisieras. Esto es así. Ahora bien, que con la inteligencia artificial se le den los parámetros y tú puedas escoger dentro de una serie de parámetros y te hará tu coche personalizado. Obviamente sí, en un proceso mucho más rápido e incluso mucho más adaptado a, no diría tus necesidades, sino te diría a tus gustos, a tus preferencias. Esto ya es un hecho. Pues qué fácil que es dar todos esos datos a la inteligencia artificial. Luis, estamos en la recta final del programa, ¿no? Estos temas son apasionantes, ¿eh? A mí, es que además, amigos y amigas, pensad que lo que hoy escucháis aquí en la radio, a través de las plataformas que emitimos, eso de lo que hablamos normalmente cuando no estamos en radio también, ¿eh? Yo, por ejemplo, a mí, si me quieres hundir, oye, pues cuando hacemos el café por la mañana con mis amigos y toda la colla y tal, se pone a hablar de fútbol, oiga, pues yo escucho, ¿sabes? No me motiva. Pero el resto del día puedes hablarlo con personas como tú o otras personas que saben mucho, otros ya son licenciados en tal. Esto es alucinante porque te hace pensar mucho, ¿no? Este deporte que parece que con todo hecho, todo fácil, todo rápido, se olvida y así va la deriva social. En esta vida hay dos deportes, realmente. Uno es el deporte de hablar, el deporte de reunirse, el deporte de conversar y otro, el de pensar. Y cuando hablabas de esto, a mí se me ha ido y me he recordado que yo con 14, 12 años, 16 años, en un pueblo de Barcelona, cerquita, 20 kilómetros, que se llama Castellbisbal, todas las tardes nos reuníamos los de mi generación en tiempo de vacaciones, todas las tardes en la entrada del pueblo, que había un bar con una terraza enorme debajo de los árboles. Era un paraíso, ¿no? A la sombrita, a la fresca. Y nos hacíamos unas tertulias. Dejábamos imaginar la imaginación y ostras, y aquello era el arte de pensar, el arte de descubrir, el arte de convivir. Un arte sanísimo de hacer cultura, un arte sanísimo, sobre todo de descubrir las relaciones sociales, las amistades, simplemente tomando un refresco, porque además no había para más. Pero es lo que era. Pero es que eso es magnífico. Eso después transporta. Yo he estudiado esto, otro ha estudiado medicina, otro ha estudiado, o los que no han estudiado y se han puesto a trabajar. Pero ese arte y esa, ¿qué te diré yo? Esa amistad forjada ya en el transcurso de los años, y yo desde aquí, y te hablo, si eran los años 70, estamos al 25, imagínate esos 50 años que han pasado más, 60 casi. Si alguno nos está oyendo en estos momentos, recuerdos amics de Castellbisbal. Els amics de Castellbisbal, una cuestión. Hicimos un programa de que algo está pasando en Europa, Luis, y hay un dato que no comentamos y quiero que lo analices tú. Esta extraña normativa cada vez más exigente a los ganaderos, no vamos a hablar de agricultores, que pobrets ya lo están pasando muy mal, pero a los ganaderos, que dicen, oye, qué raro, ¿no? Con el consumo que hay de carne y tal, parece que cada vez les van dando una apretadita y bueno, ¿cuántas explotaciones ganaderas pequeñas y medianas, familiares, han cerrado?
si saliera a la luz, esto es alucinante. Pero a mí me da la extraña sensación de que hay algo que no me cuadra, porque por otro lado se está fomentando ya, y aquello que dices, oiga, cuando se mueve de esta manera es por algo. Que haya una alternativa proteica a la carne de vacuno, principalmente. Y son los insectos. Y dices, oiga, pero esto que ha salido así, y dices, oiga, es que mira quién hay detrás invirtiendo ingentes cantidades de dinero para que avance esta alternativa proteica a la carne, que son los insectos. Oiga, quizás ahora podríamos entender por qué se está apretando tanto al sector de ganadero, sobre todo el vacuno, entre otros, y porcino también, de que, oiga, es que si me aprieta al final, yo, ¿sabes qué? Cierro, chapo y a tomar por el viento del norte. Pero es que detrás hay un plan oculto. Hay más cosas, plan oculto o planes ocultos, porque sí, en un principio, fíjate los tratados que las grandes corporaciones han presentado o han forzado para que la Unión Europea firme. Pero es que ya se está exportando y mucha carne de toda Sudamérica, de la Pampa, etcétera, etcétera. Se está exportando mucha carne de la zona de Australia, esto por un lado. Por lo tanto, a estas grandes comportaciones que importan, le molesta, obviamente le molesta la ganadería tradicional de la Unión Europea. Esto por un lado, porque son sus intereses propios, no de nadie más, Pero es que además, desde hace unos años, se ha activado también ese tema proteínico que dicen, ostras, ¿y los insectos? Más negocio. Y a partir de ahí, lo que están haciendo es que al pueblo llano, ese que vota a los políticos, resulta que lo están llevando donde quieren. Cada día es más caro. Las famosas campañas de que las proteínas animales son malas. Parece que vaya modas, ¿no? Todo. No, y además, que y perdonadme la expresión, que los pedos de la vaca, que oye, que esto libera una de CO2, que esto genera un cambio climático, que esto hay que hacer algo. ¿No? Sí. Por ahí van pero las cosas. Indistintamente de esto, a toda la Unión Europea se le ha puesto una serie de imposiciones y de requisitos, hablo de ganaderos, pero que cuando se importa carne de donde sea, ¿qué requisitos tiene? ¿Cómo se controla? ¿Qué hacen en el país de origen? Igual que la agricultura, Por lo tanto, es una sin razón todo, solo una razón, la económica de las grandes corporaciones. Aquí hay algo curioso, porque dices, oye, tanta normativa, tanta restricción, tanto, y solo en Europa y en el resto del mundo no, al final es que algo nos hace pensar que quieres destruir Europa. No, porque al final, ¿quién va a hacer qué? Por ejemplo, el sector de la pesca también lo están apretando mucho. Y yo voy a dar unos datos oficiales sobre lo que vamos a comer o nos obligarán a comer o vamos a ver qué va a pasar, sobre el comer insectos. Datos, La harina de insecto contiene hasta un 60% de proteína. Dice, hombre, pues mira. Además, su nivel de lípidos, es decir, de grasas, es muy, muy bajo. Los insectos acumulan muy pocas grasas saturadas, aunque son muy ricos en poliinsaturadas. Es decir, señoras y señores, que tiene mucho omega 3. Olvídate del pescado, que ya tiene omega 3. ¿Para qué comer pescado, pobrecito pez, si tiene omega 3 el insecto? Con lo que podría ser una buena alternativa, y te dicen a comer pescado. Mira, pum, otro. Y además, por si fuera poco, también son ricos o muy ricos en micronutrientes. Y entonces aquí es cuando ya empieza una sonrisa. Hierro. Bien, cobre, bien, hombre, magnesio. Cuando oigo la palabra magnesio pienso en mi amiga Ana María Justicia, aunque está en el cielo, está entre nosotros. Y vitaminas, por ejemplo, de todo tipo, sobre todo del grupo B. Además, tiene fibra, oye, irás bien, la función intestinal. Por tanto, tiene muchos beneficios para tu salud. Mira, me estoy riendo mientras estabas hablando, porque yo que tengo entre mis estudios, formación en marketing y comunicación, qué bien nos venden la moto en cualquier década, y digo década porque ahora es bueno, ahora no es bueno, ahora a lo mejor la dieta mediterránea, ahora la dieta asiática, ahora lo que tú quieras.
solamente, y fíjate que nos va variando, incluso hasta los médicos, o fuerzan los laboratorios, o vete a saber quién, que digan que esto es bueno, que esto no es tan bueno, que esto es más sano, que lo otro es mejor. Depende los intereses de esa década. Y lo dejo ahí. Hace un montón de años atrás hice una entrevista y además vino al Congreso Sapiens a hablar un experto en neuropolítica y nos dijo que vais a ver en un futuro cómo muy sutilmente, con un léxico muy, muy, muy afinado, con unos recursos muy elaborados y con una retórica flipante, cómo nos harán creer lo que vemos que no es verdad. Y yo creo que está pasando. Y, por ejemplo, esto lo hemos visto en Valencia. Oiga, se nos habla de la Dana, de este fenómeno atmosférico adverso. Oye, pero el problema es que bajó una ola llena de troncos y de todo por las riberas, ¿no? O sea, acuérdate, Ferran, que yo hace unos 8, 9, 10 años ya, en Sapiens, en uno de los primeros Sapiens, hablé de la desinformación política. Era esto, no es nada más. A base de decir una mentira, se convierte en real. Luis, yo te hago una propuesta, porque claro, en radio es difícil, pero me gustaría un día hacerte un programa filmando que des unos tips básicos de cómo saber si la persona que nos está hablando nos está mintiendo, y esto se puede utilizar en un entorno laboral, familiar, cotidiano o político. Y yo creo que esto sería muy interesante. Sabes que yo ¿Aceptas el reto? He escrito un libro sobre esto y estaré encantado cuando tú quieras de hacer esa filmación. Pues Ferran, a ver si te pones las pilas con Luis y haces esto, porque creo que será también un elemento más para que uno mismo no se aleje de su mejor versión por las manipulaciones que puedan haber, o a lo mejor no. Luis Rovira, se nos fundió literalmente a fuego lento el tiempo. Bien, yo creo que el tiempo se aprovecha, y cuando se aprovecha, eso es libertad. Cuando se aprovecha el tiempo, yo creo que es la razón de nuestra existencia. Ya, como hablábamos antes al principio, el tiempo, nuestro tiempo, es un micromomento de la eternidad. Por lo tanto, yo creo que ha estado bien aprovechado. Y tanto que sí. Luis Rovira, amigo, compañero, como siempre, muchísimas gracias. A ti y a nuestros oyentes. Y amigos y amigas, como siempre te lo he dicho aquí, no queremos convencer, ¿eh? No somos políticos, no queremos convencer, por favor. Pero lo que sí os pido es que saquéis de lo desarrollado, analizado y comentado aquí vuestras propias conclusiones. Un saludo cordial.